¿Por qué Who's Your One? ¿Por qué no? ¿Quién es tu uno? Porque, hermanos, este es un movimiento que se ha estado desde el 2019 en el país con una iniciativa, ahí está la palabra, es una iniciativa de poder movilizar a las iglesias a que cumplamos nuestro rol. ¿Quién es tu uno? No te vamos a preguntar por 5, no te vamos a preguntar por 2, te vamos a ayudar a identificar quién es tu uno. Esa persona a la cual está lejos de ti, pero está cerca de ti, pero está lejos de Dios. Esa persona puede ser tu familiar, puede ser tu vecino, compañero de trabajo. Hay personas, y quiero que como iglesia en esta iniciativa podamos animarnos a trabajar juntos y estar rindiendo cuentas. Vamos a estar todo este mes, pero no es solamente un mes, vamos a trabajar de aquí a fin de año con esto en mente. ¿Quién es tu uno? Ya Rodrigo nos lo dijo, espero que tengas tu material, al final lo voy a enfatizar, pero esta tarjeta esperamos que tú tengas a uno, que pongas un nombre, y la siguiente semana vamos a tener un panel donde cada uno de nosotros vamos a ir poniendo a esta persona por la cual vamos a orar. No vamos a parar hasta que le hayamos compartido el evangelio. Así que espero que se unan, espero que entiendan que es una iniciativa para que toda la iglesia nos metamos en ella. Pero déjame preguntarte esto: ¿qué te viene a la mente cuando piensas en un político? Ay, no. Algunos hasta movieron la cabeza así como diciendo ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en fútbol, cuando piensas en el América o el Inter de Miami? Ahora, ¿no? Todo el mundo quiere ser rosa ahora, el Inter de Miami. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Messi? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cristiano? De hecho, si tú eres una visita hoy o has estado visitándonos por algunas semanas, pero tú no eres cristiano, simplemente vienes a ver qué es lo que pasa acá, por qué dicen que es diferente. Cuando te preguntamos qué es un cristiano, ¿qué piensas? Seguramente vas a asociarlo con cosas buenas o posiblemente, desgraciadamente, lo vas a asociar con cosas malas. Religiosidad, cosas que no debo hacer. Sabes que los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos a sí mismos. De hecho, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. La palabra discípulos aparece 281 veces. Eran más conocidos por discípulos que por cristianos. Ahora, para ser un discípulo, hay cosas que son más importantes para seguir. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Por eso es que no todos los cristianos somos discípulos. Yo quiero que lo tengas bien en mente. A veces cuando yo tenía amigos musulmanes, amigos de Siria que llegaron a Georgia como refugiados, yo siempre les decía lo siguiente: no, yo no soy cristiano, yo soy un seguidor de Jesús. Y entonces su cara completamente cambiaba. Luego te explico por qué. Pero piensa que no todos los cristianos son verdaderos discípulos de Jesús. Eso es donde vamos a estar aterrizando un poquito en esta serie. Vamos a identificar qué es un discípulo, qué se necesita para poder ser un discípulo y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia. Ven conmigo a Mateo capítulo 4, versículos 18-22. Ponte de pie, vamos a leer este pasaje juntos. Es un pasaje corto, no lo hicimos con Primera de Corintios, pero ahora que tenemos algunos pasajes más cortos, vamos a estudiar de manera temática, expositivamente, pero temática. Vamos a analizar algunos pasajes como este de Mateo, capítulo 4, versículos 18-22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, o Cefas, como lo vimos en 1 Corintios, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron.
Dios, ayúdanos a entender qué es ser un discípulo. Porque hoy, Señor, cualquier persona se puede llamar cristiano. Mis amigos musulmanes pensaban que Madonna es cristiana. Lady Gaga es cristiana. Hoy la palabra cristiano realmente no habla mucho. Pero Dios, la palabra discípulo, seguidor de Jesús. Por eso ayúdanos, Señor, a nosotros los que nos identifican como cristianos, a identificar bien qué es ser un discípulo. Y no solamente a identificarlo, andar a la altura. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Tomen su asiento, hermanos. Déjenme hablarle un poquito del contexto histórico, porque esto que está pasando es muy importante, pero hay que entenderlo bien. Sabes que todos los niños que eran hebreos, todos los niños judíos, todos, sin excepción de ninguno, tenían que ir a la escuela a aprender la Torá. A la edad de 5 años, cuando ya podían hablar, ya eran un poquito más independientes, a la edad de 5 años se obligaba a todos los niños a estudiar la Torá. No estudiaban matemáticas, no estudiaban ciencias, no estudiaban gramática, estudiaban la Torá, que eso es el Antiguo Testamento. De los 5 años hasta los 10, todos tenían que memorizar la Torá. De manera que cuando llegaban a la edad de 10 años, algunos podían continuar estudiando la Torá. ¿Quiénes podían continuar estudiando la Torá? Aquellos que eran inteligentes o que mostraban aptitudes para poder seguir estudiando la Torá. Y esto lo iban a hacer por 7 años más. Quiere decir que a la edad de 17 años, alguien ya había pasado todo lo que nosotros diríamos acá, elementary, middle school, high school, estudiando la Torá, solamente la Torá, solamente la ley. Podían pasar esos hasta la edad de 17 años. Algunos, después de los 17 años, si querían seguir estudiando más acerca de la Torá, tenían que buscar algún maestro, tenían que buscar algún rabino. Y entonces, una vez que habían seleccionado a un rabino, se iban a sentar a sus pies. Y ahí esperaban el momento de la selección. El rabino iba a estar ahí enseñando a estos jóvenes de 17 años o más, y entonces él iba a hacer preguntas de observación. Si esos jóvenes mostraban la suficiente inteligencia, si esos jóvenes mostraban el suficiente material para que este rabino invirtiera en sus vidas, entonces el rabino los seleccionaba. Y ahí entonces este aprendiz iba a caminar con el rabino, iba a imitar sus pasos, iba a imitar la forma de hablar, iba a imitar tanto al rabino que se decía que ese discípulo tenía el polvo de su maestro. Se podía reconocer al discípulo por la forma en que caminaba, hablaba y se comportaba. Y entonces podían ellos decir, este es discípulo de este rabino. Se identificaba. Pero ahora tú te estás preguntando, ¿qué pasaba con aquellos que llegaban a los 10 años y no tenían madera para seguir estudiando la Torá? Bueno, estos jóvenes de 10 años que no tenían las aptitudes para seguir estudiando en la Torá, simple y sencillamente iban con sus papás a aprender el oficio. Es decir, a los 11 años se convertían en carpinteros, en pescadores, en carniceros, en herreros, y según lo que la familia hubiese tenido como tradición. Yo te pregunto, ¿cuál de estos dos grupos habrías estado tú? Por supuesto que a estos jóvenes que llegaban a 10 años se les hacían preguntas, pero si no mostraban las aptitudes, simplemente se les recomendaba que fueran a estudiar el oficio de sus padres. Y esto realmente no era nada malo. Pero te das cuenta, en una sociedad que valoraba el estudio de la Torá, estos jóvenes pasaban a ser de segunda nivel. Y eso es lo que está pasando en este momento. Ahora hay un nuevo rabino, hay un nuevo maestro que está haciendo milagros. Hay un nuevo hombre que está haciendo señales y que ahora está llamando a algunos discípulos a que lo sigan. Mira lo que dice el versículo 18. En primer lugar, lo que vamos a ver es que Jesús no escogió a los más capaces,
sino a los más dispuestos. Cuando tú y yo vemos que Jesús va caminando por el lago de Galilea, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y aquí ya te dice mucho quién era Pedro y quién era Andrés. Por descalificación, no eran estos jóvenes brillantes a los cuales quizá un rabino iba a sentar a sus pies o los iba a escoger para seguir enseñándoles la Torá. Estos dos hombres eran pescadores, quiere decir, no habían visto mucho o una gran posibilidad, así que volvieron a este oficio de sus padres. No eran de lo mejor. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, cuando Jesús escogió a esos hombres para encargarles la tarea de ir a predicar el evangelio, no eran los mejores. Y eso quizá a ti y a mí nos da ánimo. Espero que te dé ánimo. Ay, cuando estábamos cantando "No soy yo, sino es Cristo en mí", se me querían salir las de cocodrilo, en serio. ¿Quién me hubiera escogido a mí? ¿Quién te hubiera escogido a ti? Piénsalo. Ya Pablo había dicho a alguna iglesia, les dijo, mírense entre ustedes, no son los más sabios, los más ricos, los más poderosos, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar lo que es. Pastor, y algunos me están bien diciendo, nos acaba de ofender a todo mundo. Me acaba de decir que yo no era apto, me acaba de decir que yo no soy demasiado inteligente. Déjame decirte algo. Jesús, cuando llama a sus discípulos, Él está pensando en aquellos que no son aquellos con mucho potencial o mucho carisma, y Él les está llamando para que lo sigan a Él, para que lo imiten a Él. Mira lo que dice John MacArthur. Él escribió un libro bien interesante. Dice lo siguiente: Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto, allá donde estaba la biblioteca más grande, Alejandría. Los mejores filósofos vivían en Atenas. El poder se hallaba en Roma. Jesús dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y al gran Julio César, contemporáneos. En su lugar, escogió a hombres tan ordinarios que hasta parecía un mal chiste. Jesús está planificando iniciar un movimiento tan grande que son esos hombres ordinarios a los que escoge y parece un mal chiste. No escogió a rabinos, ni a maestros, ni a expertos religiosos. En pocas palabras, Jesús escogió a los de la banca, a esos que no juegan tan bien, a esos que no son tan brillantes, los escoge a ellos. Y ahora lo que va a hacer Jesús es que les va a empoderar y les va a llevar a ser más allá de lo que ellos hubieran pensado. Cuando leas los evangelios, date cuenta que siempre hay un grupo que tiene celos de Jesús. Siempre hay un grupo que está viendo a Jesús actuar, y no solamente a Jesús, sino que critican a sus discípulos. ¿No te has puesto a pensar por qué lo critican tanto? ¿No te has puesto a pensar por qué ellos están celosos de este grupito? Porque ellos fueron seleccionados. De alguna forma habían visto que estos tenían más capacidad, eran más inteligentes, tenían más potencial que esos pescadores. Por eso es que cuando Jesús empieza y viene con su grupito de pescadores, su grupito de recogedores de impuestos, esa mujer que se había dedicado a la prostitución y ahora es seguidora de este Jesús, por eso es que ese grupo de personas los ven con celos, los ven con ira, los menosprecian. Sin embargo, Jesús lo que va a hacer es que va a escogerlos, los va a empoderar, y te voy a decir por qué.
porque Jesús no necesitaba de sus habilidades. Jesús solamente necesitaba de su disposición. No era acerca de ellos, era acerca de Jesucristo. Lo que acabamos de cantar hoy, hermanos, nos ha quedado muy como anillo al dedo. Señor, en primer lugar me llamaste por mi nombre. No me tomaste y dijeron, a ver, todos los que quieran venir, síganme. No, dice la palabra que Él nos llama por nuestro nombre y nos dice, ven y sígueme. En segundo lugar, no es tanto mi capacidad, no soy yo. ¿Qué es lo que Dios me podría haber estado viendo para llamarme? Y la verdad es que nada. Nada de lo que tú y yo somos le parece interesante a Dios. Porque Dios no está buscando capacidad, Dios no está buscando habilidad, Dios está buscando disponibilidad. Ahora hay una frase que se repite mucho allá afuera. Dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los que llama. Pero déjame ponerte otra raya a eso. ¿Estás dispuesto a ser capacitado? Porque capaz que tú y yo estamos de acuerdo. Si yo no soy capaz, si nadie me hubiera llamado a mí, ¿quién hubiera puesto sus ojos en una persona como yo? Pero decidimos quedarnos ahí. Decidimos quedarnos en la sombra, decidimos quedarnos no voy a hacer más que eso. Por eso Dios te está preguntando, ¿estás dispuesto? En segundo lugar, y ya lo he repetido, Él no nos escogió, sino que Él nos escogió, no nosotros a Él. No escogiendo, sino siendo escogidos. El versículo 19, Jesús le está diciendo a estos hombres, vengan, síganme. No era normal. Era normal que los que estaban en lo mejor de la clase, aquellos que tenían más capacidades, iban a ser seleccionados. Y aunque ese alumno se equivocara, ellos tenían la seguridad de poder decir, no pasa nada porque mi rabino me escogió. Él vio algo bueno en mí. Pero la verdad es que nosotros podríamos estar pensando, es que yo la verdad tengo un montón de problemas. Dios, yo no soy el mejor papá. Dios, yo no soy el mejor esposo. No soy la mejor esposa. Si tú vinieras a mi casa hoy, verías y te darías cuenta del tremendo error que es que tú me llames a mí a hacer algo para tu reino. Algunos aquí están pensando así. No, yo no soy el mejor papá. No soy la mejor mamá. No soy el mejor esposo. No soy la mejor esposa. Algunos de ustedes se enfrentan ciertos problemas que ya de plano dicen, no, yo no. Yo solamente voy y escucho. Yo solamente estoy para aprender. Pero déjame decirte algo. Jesús te escogió. Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículo 16. El Señor les está diciendo en esta oración en el jardín de Getsemaní, les está diciendo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ustedes no me escogieron, yo te escogí. ¿Tú crees que Dios no ve tu problema? ¿Tú crees que Dios no está viendo tu incapacidad? Créeme, Él la ve, Él la conoce mejor que nadie. Yo me bañé esta mañana, hice lo posible por venir más presentable y quizá tú ves una buena imagen, o espero que veas una buena imagen, pero tú no ves mi corazón. Desde este púlpito, ¿sabes qué estoy viendo? Lindas imágenes, personas que se bañaron, o espero que lo hayan hecho. Veo a personas que están acá con su mejor sonrisa y su mejor disposición. ¿Sabes que quizá algunas se quedaron hoy en su casa porque no estaba en su mejor momento? Y estás aquí, pero sabes, Dios te conoce bien.
Y a lo mejor estás aquí apenas. Apenas. Oh, ves que pastor, si hubiera sido por mí, yo no hubiera venido hoy. A lo mejor estás aquí apenas. Pero aún así, ¿sabes qué pasa? Jesús te llama por tu nombre y te dice: ven, sígueme. Ven, tengo un propósito contigo. ¿Cuál es el llamado principal? Nuestro principal llamado es estar con Él. No yo, sino Él. Mira el versículo 19. Vengan, síganme. Síganme. Jesús no les dijo: miren, aquí está mi plan, ¿ok? Vamos a tener 30 días, yo voy a hacer 3 años con ustedes, voy a hacer algunos milagros, ustedes me van a ver caminar sobre el agua, y aunque no lo crean ahora, lo van a creer en su momento, y después yo los voy a mandar a hacer una tarea. No, Jesús no les dijo nada de eso. Simplemente, acostumbrado a su cultura del tiempo, les digo: vengan y síganme. La idea es que ustedes sean como yo, que caminen como yo, que hablen como yo, que se comporten como yo me comporto. La idea es que ustedes, al final de mi tiempo de entrenamiento, cuando los vean a ustedes, me vean a mí. La idea es que ustedes caminen detrás de mí tanto que después que la gente los vea, identifiquen que el polvo que llevan es el polvo que yo levanté al caminar delante de ustedes. Eso es lo que Jesús les está siguiendo. Le está diciendo: vengan y sean como yo. Hoy, hermanos, hoy tenemos mucha confusión en cuanto a quién seguir. No, la idea no es ser como MacArthur. MacArthur es un gran hombre, por supuesto, pero no, la idea no es ser como él. Ni como Spurgeon. Ni como el de la dosis diaria. ¿Cómo se llama ese hombre? Ni como Who's Your One, ni como G.D. Greer, ni como cualquier persona que se te imagines. Hermanos, el llamado es ser como Jesús, es seguirlo a Él. Yo sé, hablamos de MacArthur, hablamos de estos, hablamos de los otros, tratamos de imitar, pero no se te olvide que al único que hay que imitar, hermanos, es a Jesús. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que conocer la palabra, no hay otra forma. Para poder conocer a Jesús, hermanos, tienes que conocer la palabra de Dios. Y para que lo puedas hacer, en esta iglesia te estamos dando mensajes semanales. Te estamos dando grupos pequeños donde podamos aprender los mandamientos, el evangelio de Marcos. Te estamos dando material inmaterial que es bíblico. Tenemos un centro de capacitación donde hablamos de teología, donde las mujeres están profundizando más acerca de cómo conocer a ese Jesús. Cómo restaurar la imagen de un padre. Pero sabes, hermano, podemos estarte dando muchos materiales, incluso puedes estar viniendo a diferentes clases, pero si tú no estás meditando en la palabra de Dios, no vas a conocer a Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Ahora algunos de ustedes dicen: no, pero es que ¿para qué voy a ir al grupo pequeño? Si solamente ahí hay personas que no me caen bien. ¿Cómo es que vas a aprender paciencia si no estás con personas imperfectas? Ay, no, pero es que este grupo, hermanos, la verdad que se dedican a puro cotorreo. Ven y haz tu labor. Ven y haz tu tarea. Algunos de ustedes prefieren irse allá a las cuevas de Qumran y estudiar allá la palabra de Dios solos, porque todos los demás no me merecen. No hacen o no estudian como yo estudio. Queridos hermanos, el llamado es seguirlo a Él, y para que podamos tú y yo ser transformados a Jesús, hay que estudiar la palabra de Dios, pero hay que estar en contacto con los pecadores, hay que estar en contacto con tu hermano y ayudarnos a crecer mutuamente. ¿Te das cuenta de eso? Y no se te olvide, no, es que no tienes que ser como el grupo,
Tienes que ser como Cristo. Amén. No yo, sino Él. Señor, en esta iglesia, ¿sabes qué? No me gusta cómo lo hacen. Bueno, olvídate de las personas. Busca a Jesús. Crece a la medida de Jesús. Para seguirle, hermano, tienes que dejarlo todo. Mira lo que Jesús les dice a estos hombres. Les dice, no lo mío, Dios, sino lo suyo. Versículo 22. Cuando Él llama a estos hombres, dice que ellos dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Por qué esto es importante, pastor? Dejaron dos cosas: la barca y a su padre. ¿Te acuerdas cuáles eran las opciones de estos hombres? Lo único que podían apuntar era aprender el oficio de sus papás, aferrarse a esa barca. Porque cuando tenía 10 años o 17 años, cuando quizá tenía un deseo de conocer más a Dios, simplemente nadie vio las cualidades para seguirle enseñando. Entonces lo único que a mí me queda es una barca, es una red. Lo único que me queda es aprender lo que mis padres han hecho por años. De hecho, date cuenta que cuando Jesús es crucificado y es sepultado, ¿qué es lo que regresan a hacer algunos? Vuelven a su barca, vuelven a sus redes, porque es lo único que tienen. Les está diciendo, ¿sabes? Tienes que renunciar a tu carrera. Tienes que renunciar a la forma en que te estás ganando la vida, muy honrada y muy honesta, pero para poder seguirme, tienes que renunciar a eso. Y en segundo lugar le está diciendo, deja a tu padre. Ellos tuvieron que dejar estas relaciones que son las más significativas. Su padre era la fuente de conocimiento en esa área. Iban a dejar su trabajo, su fuente de ingresos, su identidad. Iban a dejar su relación más cercana a ellos, la fuente en cómo poder obtener más y más información y cómo hacer mejor su trabajo. Pero valía la pena para seguir a Jesús. Hermanos, hoy en día tenemos que entender esto, que para seguir a Jesús, para poder ser su discípulo, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Porque algunos de ustedes, hermanos, su trabajo no les permite ser buenos discípulos de Cristo. Te permite ser un buen cristiano, no lo tomes mal. Te permite ser un buen cristiano, es decir, te pones tu playera, oras, lees la palabra, haces lo que puedes, pero no te permite ser un discípulo de Cristo. Porque en tu trabajo tienes que ofender a personas, porque en tu trabajo tienes que usar el engaño para poder tener. Date cuenta que cuando Jesús nos llama a seguirlo, es muy posible que tengas que dejar tu trabajo. Para ser discípulo de Cristo, hermanos, si hay que dejar el trabajo, mi identidad, mi carrera, lo único que sé hacer, quizá tienes que dejar de hacerlo. Para poder seguir a Jesús, a lo mejor vas a tener que dejar esas relaciones más importantes en tu vida. Algunos de nosotros o algunos de ustedes no podemos ser buenos discípulos de Jesús porque nuestra esposa está primero, o el esposo está primero, o los hijos están primero. Señor, yo me encantaría poder seguirte mejor, pero no puedo porque mis hijos, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis padres. ¿Te das cuenta? Jesús está diciéndoles, vengan, síganme a mí. Lo único que tú necesitas es estar lleno de mí. Hermanos, yo espero que estés poniendo atención a esto, porque tienes que ser un discípulo de Jesús. Quizá no vas a tener que cambiar tu trabajo, quizá todo en tu familia está bien, excelente, amén, qué bueno, me alegro.
Pero sí tienes que poner a Jesús como lo principal para poder ser un discípulo ¿de quién? De Jesús. Es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Algunos van a tener que dejar su trabajo para poder irse a vivir a otro país y poder predicar el evangelio allá. Por último, Cristo nos da una nueva tarea. Versículo 19 dice: ven, síganme, les dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Esa es la nueva asignación, esa es la nueva tarea, ser pescadores de hombres. Ellos entendieron muy bien lo que Jesús está diciendo. Vas a tener que dedicarte a pescar, pero algo que tú no te hubieras imaginado: hombres. Seguir a Jesús, hermanos, significa sujetar cada aspecto de tu vida bajo su señorío, rechazar todo lo que Él prohíbe y buscar todo lo que Él ha ordenado. Jesús era un pescador de hombres. Date cuenta que Jesús es un pescador de todo tipo de peces. Jesús, cuando va a pescar, no selecciona a algunos. Jesús pesca a todo tipo. Algunos de ustedes estuvimos estudiando esta mañana a esa mujer samaritana. Sabes, Jesús entiende muy bien lo que es ir a pescar. Y para ir a pescar a veces hay que modificar los horarios. Para poder ir a pescar a veces hay que modificar los lugares a donde vas a pescar. No, Señor, es que yo intento predicar el evangelio, pero nadie viene. Claro, porque estás pescando en el mismo lugar. ¿No te diste cuenta de eso? No, yo ya prediqué a todo mundo. ¿Quién te cree eso? No, es que te refieres a un charco donde has estado navegando en algunos lugares. Hermanos, el Señor nos llama a ir y predicar el evangelio. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Jesús nos está dando esta asignación de ir y hacer pescadores de hombres, algo que todos debemos hacer. Hermanos, no existe algo como un cristiano o un discípulo que no se esté reproduciendo. ¿Eres un cristiano? ¿O eres un discípulo de Cristo? ¿Cómo demuestras que eres un discípulo? Es fácil, hay que dar fruto. Juan 15:8, ya Jesús se los había dicho en esa oración de Getsemaní: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Para poder demostrar si eres un discípulo de Jesús, ¿sabes qué tienes que mostrar? Fruto. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto fruto tienes en este momento? ¿Cuántas personas han venido a los pies de Jesús porque les has testificado, los has bautizado y ahora les estás enseñando todas las cosas? ¿Cuántos? Quizá está difícil la respuesta. Quizá nos estamos confrontando mucho. Quizá estás diciendo: bueno, yo venía a escuchar buenas noticias y el pastor no me está animando. Pero déjame recordarte lo que dice Mateo 28. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Para ser cristiano necesitas un grupo de personas con los cuales leas la palabra, se animen los unos a los otros. Eso es ser un buen cristiano. Hermano, para ser un discípulo tienes que ir a predicar el evangelio. No hay otra opción. No existe tal cosa como que no, yo apenas ahora necesito aprender, necesito cambiar mi vida. No, querido, has sido llamado con la sangre de Cristo. Él te ha llamado por tu nombre. Tienes una tarea que hacer. Mira lo que dice Robert Coleman en este libro que se llamaba El Plan Supremo del Evangelismo. Él nos pregunta esto: ¿cuándo aprenderá la iglesia esta lección?
Predicar a las masas, aunque es necesario, no se compara con el trabajo de preparar líderes para el evangelismo. Y tampoco lo pueden lograr los encuentros ocasionales de oración o los cursos de entrenamiento para obreros cristianos. Mira, la verdad es que el centro de capacitación no va a hacer discípulos como Jesús lo está pensando. Los grupos oicos por sí solos no van a ser discípulos como Jesús los está pensando. La comunidad bíblica, por tan linda que sea, no va a ser discípulos como Jesús los está pensando. Para hacer este trabajo, Dios requiere de hombres y mujeres. Ellos son el método de Dios. Su plan para el discipulado no es algo, es alguien. Así que, querido hermano, déjame decirte para concluir. Para poder alcanzar a este mundo para Cristo, la respuesta es, eres tú. Eres tú. Si vamos a llegar a tu familia y tus padres, tus hijos van a conocer a Cristo, la herramienta, eres tú. Si tus compañeros del trabajo van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, la respuesta, eres tú. Si quieres ser un discípulo de Jesús, si realmente quieres andar en obediencia para Él. Hermanos, durante este mes, nuestra intención con este tema de Who's Your One es incomodarte tanto que dejes el cristianismo, pero que te hagas un discípulo de Jesús. Al final del día, hermano, al final del día, ¿sabes en qué estoy orando muchas veces? No de que este lugar esté lleno. Estoy orando para que el día que tú te pares delante de Cristo, puedas dar buenas cuentas de lo que has hecho en esta vida. No que le digas, sí, a mí el sermón me encantaba, la verdad es que en nuestra iglesia la pasábamos muy bien, sino para que tú puedas decir, sí, yo soy un buen discípulo de Cristo porque hice lo que tenía que hacer. ¿Qué piensas? ¿Estás a bordo? Porque vamos a lanzar esta campaña y como ya lo dijo Rodrigo, esperamos que en este pequeño papel pongas el nombre de esa persona que está cerca tuyo. Y a lo mejor si ves a un lado, la vas a identificar. O a lo mejor vas a casa y le vas a identificar. Te voy a decir algo. No, es que toda mi familia somos cristianos. Ah, sí, ¿por qué? Porque vamos a la iglesia. Es fácil ser cristiano. Los discípulos se reconocen por su fruto.